yo creo que las matemáticas fue mi primer amor, entonces me gusta leer, me gusta viajar y obviamente actividades que tengan que ver con ese tipo de experiencias con el papá de Alfonso Urrea, del actual director. Básicamente la razón del cambio al área comercial es que como financiero empecé a dar cuenta de que las finanzas de la compañía no iban tan bien. Pues simple y sencillamente que piensen lo que nosotros pensamos, en que no somos de acero, no vamos a durar toda la vida. Oigan, pues muchísimo gusto. La verdad es que es una entrevista que desde hace meses la he estado persiguiendo. Yo sé que la agenda de mi querido amigo Juan Manuel es complicada, pero hoy es un honor que estés con nosotros, Juan Manuel. Muchísimas gracias. La verdad es que tienes mucho que aportar a la sociedad empresarial, no solamente de México, sino acá también en Estados Unidos, que nos escuchan seguramente muchas personas, ¿no? Es que bienvenido, Juan Manuel. Muy buenos días. Gracias, Jorge. Buenas noches. Qué bueno. Oye, vamos empezando. Cuando tú escuchas hablar sobre gente como René Descartes, Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides, las integrales dobles, integrales triples, derivadas, dime qué viene a tu cabeza cuando escuchas gente de los matemáticos más importantes del mundo y de todo lo que te acabo de comentar. Pues digo, la verdad que hace mucho tiempo que realmente ya no sigo tanto de matemáticas, pero yo creo que las matemáticas fue mi primer amor, entonces me llena de mucho, pues no sé si decir nostalgia o cómo se llama, pues ganas. La matemática es algo padre, es un lenguaje padre y siempre me va a llamar la atención algo que tenga que ver con las matemáticas. Tú estudiaste métodos numéricos, ¿no? Yo estudié ingeniería y en ingeniería estudié métodos numéricos. Mi carrera es ingeniero mecánico electricista en sistemas eléctricos y electrónicos. Estudié ingeniería precisamente porque era de las carreras que tenían más matemáticas, pero no era. Y gracias al tema de métodos numéricos, encontré mi primera profesión, vamos a decir ya formal, que fue a través de unos trabajos que nos dejaron ahí en la universidad. Este, Me contrataron ahí mismo en el centro de cálculo de la universidad como programador. Ese fue mi primer trabajo, ¿sí? Después, como todo en la vida, vas ascendiendo en esa escala y llegué a ser jefe de mi departamento y posteriormente me invitaron a ser el director incluso del centro de cómputo, ¿no? Pero en eso, ¿cómo se llama? Fue mi primera carrera, porque no, y se la debo precisamente a las matemáticas y a los métodos numéricos. Oye, ¿y qué tiene que ver las matemáticas con el mundo de los negocios, con la vida en general? Porque mucha gente dice, oye, ¿para qué quiero estudiar matemáticas? No sirven para nada. Pero desde tu punto de vista, con toda la experiencia que tienes, ¿cómo vinculas las matemáticas a toda tu actividad profesional, los negocios? Pues mira, de entrada las matemáticas es una forma de pensar, ¿no? O sea, eso yo creo que es algo importante, es un lenguaje para expresarse, pues, para explicar, para explicar cosas, ¿no? Para hacer modelos. Y por lo tanto, cuando tú tratas de describir el mundo real, pues puedes usar modelos matemáticos, ¿no? Ese es un poquito lo que terminas haciendo. Y si bien matemáticas tan, vamos a decir, elaboradas como ya meterte a lo que estabas diciendo, integrales y derivadas y, no sé, cuestiones topológicas, y hay muchas cosas ahorita matemáticas. Las matemáticas y principalmente el tema de la aplicación matemática de las estadísticas, yo creo que se usa en los negocios todo el tiempo, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir que necesites estudiar matemáticas, pero sí quiere decir que quieras o no, lo aplicas, ¿no? Eso es, al final de cuentas. Oye, ¿y cómo ves hoy el manejo de datos, ¿no? El Big Data, con lo que tú estudiaste hace, pues ya cerca de, ¿qué? 50 años más o menos, ¿no? En la Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo Más ha o menos, cambiado sí. el mundo de las matemáticas de hace 45 años a la fecha? ¿Cómo lo ves? Porque es un punto interesante de ver tu visión, ¿no? Bueno, o sea,
yo creo una cuestión que siempre va a ser una cosa real es la aplicación de las matemáticas en el mundo. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con toda la frenesí, la locura que hay con la inteligencia artificial, ¿no? Esos al final de cuentas son modelos matemáticos. Y obviamente usan lo que tú dices del Big Data y todo este tipo de cuestiones porque es como el alimento, ¿no? Para este tipo de sistemas. Yo la verdad, ya no soy un informático, sí lo fui, ¿sí? Y pues difícilmente yo podría entrarle a un toro de ese pelo, ¿no? Ya, la informática, las matemáticas y muchas cosas de especialización, si no estás todo el tiempo actualizándote, pues te oxidas y te quedas obsoleto, ¿no? Yo creo que en el tema de sistemas de información, de tecnologías de información, un día que pase y que no te actualices, ahí quedaste muerto en la plancha, o sea, Claro. todo el tiempo necesitas estar actualizado, pero eso no quiere decir que no uses esos conceptos, ¿no? Eso es una cosa. Oye, aparte del mundo de las matemáticas, ¿qué otra actividad como Juan Manuel te gusta en la vida personal? ¿No? Porque luego a veces la gente ve a los empresarios y creen que únicamente se dedican a la empresa y no tienen actividades por fuera. Pero a ti, aparte del mundo de las matemáticas, de la familia, ¿qué otra actividad te gusta? ¿El tema del vino tiene alguna relevancia en tu vida? ¿Tema del Este, vino? el tema vitivinícola, Sí. los deportes. No, mira, a mí una cuestión que me gusta mucho es viajar. Eh, Me gusta leer, me gusta viajar y obviamente actividades que tengan que ver con ese tipo de experiencias me gustan, ¿no? Hablas del tema vitivinícola, pues sí, sí, sí. Si voy a algún lado y sé que hay una bodega o hay un campo de viñedo, alguna cosa, pues me llama la atención y voy a verlo y probar lo que están haciendo, ¿no? Pero es como algo derivado de, ¿no? El gusto más es el tema de viajar. Fíjate que nunca he sido un seguidor de deportes, la verdad que mi papá nunca nos enseñó eso, entonces ni mi hermano ni yo nos enseñamos deportes, no nos cultivaron en esto de chicos. Y y bueno, pues sí tienes que saber que si ya llegó el Chicharito con las Chivas y que cosas por el tipo, porque todo el mundo habla de eso, ¿no? Pero más allá de pues, estar medio enteradón como para que no te agarren desprevenido en las pláticas, no lo hago. No, me gusta mucho leer también, me gusta Sí, lo oír. sé. Ese es el tipo de actividades que realmente me gusta hacer y estar con mi familia, ¿no? Es básicamente el tema a lo que realmente sí me dedico. No, yo sé que eres un viajero, digamos, ya experimentado. Oye, entrando a la parte de la empresa, yo sé que tú tuviste una relación muy larga con todo lo que es el grupo Urrea. ¿Qué Ujú. significó para ti todo el tema del Grupo Urrea? O sea, ¿cómo fue que entraste a Grupo Urrea? Platícanos un poco la experiencia de haber formado parte de un grupo tan importante como fue el Grupo Urrea y cómo te marcó a ti desde el punto de vista como persona y como profesional. Sí, mira, curiosamente, gracias a un primo de los Urrea que fue compañero mío en el centro de cálculo, y yo estaba trabajando en la autónoma, llegó un momento en que se necesitaba en lo que en aquel entonces se llamaba Protomex, hoy se llama Urrea Herramientas, cambiar todos los sistemas que se hacían en una máquina por fuera y pues se trabajaba por lotes y era todo un rollo. A procesar todo dentro de la misma empresa. Entonces, me invitó y entré como gerente de informática ahí a Urrea, ¿sí? Yo para entonces ya tenía mucho la espina de que al final de cuentas, en las carreras técnicas, ingeniería, informática, la que quieras, cuando tú empiezas a escalar, de alguna manera terminas siendo un administrador. Eso es lo que termina siendo, ¿no? Y por lo Ujú. tanto, tenía la espina de saber de administración de empresas y me metí a hacer la maestría de administración de empresas. La hice a un ritmo muy lento, la hice de tiempo completo, pues poco a poquito, ¿sí? Y cuando terminé mi maestría, ¿sí? Hubo la oportunidad
en Urrea de tomar la dirección de finanzas, ¿sí? Y entonces yo pasé de informática a financiero y estuve trabajando en Urrea alrededor de 10 años como financiero, este, en una época muy padre porque pues fue la época de la alta, ¿cómo se llama? Inflación, en donde pues había que aplicar modelos, pues también matemáticos, ¿no? Como Ujú. para explicar cosas, ¿no? Este, hasta los contadores en ese tiempo se volvieron matemáticos también porque pues básicamente tenían que explicar este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, trabajar en ese ambiente estuvo padre, ¿sí? Terminó todo esto cuando las fronteras empezaron a abrir, ¿no? Cuando Ujú. México se unió al GATT famoso, ¿sí? Y de pronto empezamos a ver que muchos productos que se hacían en muchas fábricas mexicanas que tenían el mercado cerrado, empezaban a penetrar. Y eso fue el caso también en Urrea y en muchas más, ¿no? Este, entonces ahí se vino otra oportunidad cuando empezó a suceder esto y me cambié a la dirección comercial, ¿sí? Y la dirección comercial para desarrollar, ¿cómo se llama? Marcas dentro de la empresa. La marca principal era y es Rea, pero creamos, por ejemplo, la marca Surtec, en donde empezamos a hacer importaciones de productos, ¿sí? Porque pues, había que hacer lo que estaba haciendo todo el mundo. Ujú. Urrea no vio esa oportunidad en un principio porque pues, su negocio era manufacturar, ¿sí? Y siguen a la fecha fabricando, O ¿sí? sea, Urrea Herramientas siempre ha estado fabricando. Siempre nació fabricando y hoy por hoy sigue fabricando. De Es hecho, ¿te acuerdas que fuimos a una visita a la planta de correcto. Urrea, ¿no? Oye, ¿y con quién te tocó trabajar en la época en que eras el director de finanzas de Urrea? Con el papá de Alfonso Urrea, del actual director, él fue, ¿cómo se llama? Pues mi mentor y mi compañero y de la verdad que siempre lo voy a recordar con mucho cariño porque él fue, entre otras cosas, el que me dio la oportunidad de ser el director de finanzas, ¿sí? ¿Y, y qué fue lo que Eh, más aprendiste de ese proceso de trabajar con alguien como el papá de Alfonso de Foy Urrea, ¿no? Porque es todo un ícono, como empresario. ¿Qué fue lo que más te marcó de haber trabajado directamente con él? pues mira, yo te diría, en general, con toda la familia Urrea, un don de gente es impresionante, ¿no? O sea, el papá de Alfonso, don Raúl, el fundador, vamos a decir, del grupo, decía que lo primero era la persona y lo llevaba realmente a la práctica, ¿no? Entonces, eh, tanto don Raúl como sus hijos, sus nietos y supongo que ahora sus bisnietos, tienen ese espíritu, ¿no? Pues algo que se les transmitió como familiar, ¿sí? Como un valor muy fuerte y creo que a todos los que colaboramos en ese momento también se nos transmitió. Entonces, ¿qué te diría? Pues, eh, este, aprendí a respetar a la gente, a sus compañeros, todo tipo de cuestiones, porque de eso se trataba, ¿no? Este, y era muy abierto, daba muchas oportunidades de hacer cosas, entonces yo siempre me moví muy libre, ¿sí? Al igual que muchos de mis compañeros, y lo importante pues era al final de cuentas dar los resultados, ¿no? De lo que se Y, pretendía, ¿no? y estuviste ahí como director de finanzas cerca de 10 años, ¿no? ¿Y, Sí, 10 años tal cual. y por qué cambiar al área comercial? Básicamente la razón del cambio al área comercial es que como financiero empecé a dar cuenta de que las finanzas de la compañía no iban tan bien porque nos empezó a pegar la competencia, como te dije, de importación, ¿sí? Entonces, bueno, yo no quiero quedarme cruzado de brazos, ¿sí? En ese momento fue cuando se hizo la transición del papá de Foy a Foy, el actual director, Alfonso Urrea, y le pedí la oportunidad de irme a la dirección comercial, y cosa que sí, me dio, y fue una época pues padrísima, ¿no? Pasé muchos años en donde logramos hacer que la empresa creciera, se duplicara y se volviera a duplicar. O sea, nos fue bastante bien una vez que entendimos el nuevo entorno y empezamos a utilizar pues cosas en consecuencia, ¿no? Entonces, Entonces, tuviste la oportunidad de trabajar con don Raúl y luego con Alfonso Urrea, con Foy Urrea, ¿no? Ya en esta parte como director comercial. digamos que a don Raúl sí lo conocí, nunca le reporté directamente, siempre le reporté a Alfonso, su hijo. Ah, Este,
pero porque don Raúl iba en las mañanas a la oficina y ahí estaba y saludaba y llegaba de pronto, se sentaba a platicar contigo, enterado, todo, nunca descuidó hasta el último día de su vida, pues se llama, él murió prácticamente trabajando, ¿no? No murió en la oficina, en su casa, pero después de haber regresado de la oficina. Entonces, es una persona pues que conocí, que traté mucho y que siempre voy a recordar con mucho cariño, ¿no? Oye, qué interesante entonces que te haya tocado ese crecimiento, digamos, exponencial con Foy Urrea en la parte de comercial, ¿no? Sí, Y sí, ahí, ¿qué fue lo que más aprendiste en un entorno tan volátil, ¿no? 94 al 2006, por ahí. ¿Cuál fue, digamos, la estrategia que siguieron para que el grupo creciera tan rápidamente? Ya nos platicaste un poco de esto, pero en general, ¿qué más fue? sí. Mira, ahí hubo dos cosas. Uno, de achicarse, porque la fábrica tuvo que achicarse, tal cual. Y obviamente hubo que, ¿cómo se llama?, empezar a comercializar productos de importación. Fue lo que andamos haciendo. Y, y entender que antes operábamos con un catálogo de productos que eran los que hacíamos, y de pronto tenías la posibilidad de comercializar muchísimos más productos que no necesariamente se hacían en la fábrica, ¿sí? Pero que se podían vender al mismo canal y al mismo cliente al que vendíamos. Entonces eso dio una oportunidad tremenda de crecimiento, ¿no? Ya. Básicamente eso fue lo que nos permitió ir creciendo y creciendo y creciendo, pues al ir añadiendo productos y productos y productos. Oye, y aquí viene digamos, un pase muy interesante, ¿no? Porque al final Indar se fundó en el 87, ¿no? Sí, Es decir, tú en el 2006 seguías siendo director comercial de Urrea. correcto. Entonces, cuál fue esa relación que tú tenías con Eduardo, que fue tu socio en Indar? ¿Y por qué ese salto de irte de Urrea ya directamente como codirector de Indar en el 2007? Platícanos un Sí, poco el cómo conociste a Eduardo y después esa transición de por qué lo hiciste. sí, claro que sí. Indar fue fundada básicamente por iniciativa de un compañero de REA, ¿sí? Que invitó a dos personas más, otros colaboradores, yo fui uno de ellos, el otro compañero, ¿sí? Y luego, ¿cómo se llama? La intención era hacer una ferretería de tipo de corte industrial, que se llama, donde se conoce como MRO, mantenimiento, MR. operaciones y mantenimiento, preparación y operaciones, ¿no? Este, y invitamos a un ferretero de la Ciudad de México que se dedicaba a ese negocio, ¿sí? Ahí vamos en cuatro socios originales de Indar. Y el quinto fue cuando de pronto dijimos, ok, nuestro amigo ferretero de la Ciudad de México tiene su negocio y allá opera, etcétera, nos va a dar consejos, pero no se va a venir a trabajar aquí. Y nosotros estábamos trabajando en Reyes, estábamos trabajando a gusto, entonces también no vamos a meternos al nuevo negocio, pues, ¿qué hacemos, no? Y uno de los compañeros dice, bueno, pues yo tengo una amiga, ¿sí? Que su novio es español, viene a casarse y hasta donde yo sé no tiene chamba. ¿Por qué no platicamos con él? Y platicamos con él, ese español que venía es precisamente Eduardo, y ¿cómo se llama? Pues Eduardo no tenía mucho, también, ¿cómo se llama? No había visto muchas opciones, y de pronto se le presentó la oportunidad de echar a andar un negocio, pues dijo, sí, como no, con mucho gusto le entro, y le entró, y él operó, ¿cómo se llama? La empresa durante los primeros 20 años prácticamente solo. Digo, estábamos a su lado todos, ¿cómo se llama? Pues apoyándolo en nuestras áreas de especialidad. Yo en aquel entonces estaba en finanzas, ¿sí? Este, bueno, pues así fue como se transcurrió, pero poco a poco, por diferentes necesidades, tres de los socios originales tuvieron que vender sus acciones, salir de la empresa, ¿sí? Y al final de este proceso quedamos básicamente Eduardo y yo, ya como accionistas, ¿no? Entonces, en ese ambiente, para entonces Sindar ya había crecido mucho. O sea, entonces, Eduardo dice,
siento que necesito un apoyo, porque si no se me va a ir la empresa como la arena en la mano. Ese fue el ejemplo que me puso, ¿no? Que se le iba, le digo, la verdad que no era para tanto, siempre la tuvo muy bien controlada y todo, pero sí veía que estaba en un punto de quiebre donde podría, o ya pararse el crecimiento de lo que había logrado muchísimo, o seguir para adelante, ¿no? Entonces, me insistió que me uniera, cosa que le agradezco mucho, porque si no, yo me hubiera seguido en Urrea toda la vida, estaba muy a gusto haciendo cosas padres. Este, y bueno, pues me fui a trabajar para mí, como dijo Eduardo, ¿no? Vente a trabajar para ti mismo y me fui. Y una cuestión muy curiosa, porque Eduardo, a pesar de ser el fundador y ser y que arrancó todo esto, me invitó como codirector y entonces nos repartimos la chamba, ¿sí? Yo, con mi experiencia, tomé el área comercial y el área administrativa, y Eduardo se dedicó al tema de operaciones, que palabras más, palabras menos, era básicamente el tema del almacén, de la logística y el tema de las compras, ¿sí? Yo creo que, ¿cómo se llama? Fue muy buena decisión, porque Eduardo siempre se movió muy bien en ese tema, ¿sí? Le gustaba, y yo pues, también ya me movía bastante bien en lo que estuve haciendo. Y esto nos permitió crecer Indar durante los 16 años que estuve ahí, pues en una forma también exponencial, ¿no? Cuando hicimos nuestra primera planeación, dice, bueno, vamos a hacer lo que hace todo el mundo cuando haces ese tipo de ejercicios, hacer la, la, la misión y la visión y todo ese tipo de cuestiones. Y una cosa que nos pusimos clara en el tema de la visión, ok, vamos a estar duplicando este negocio de menos una vez cada 5 años, ¿sí? Al final terminamos duplicándolo en menos tiempo, en los diferentes ciclos que fuimos corriendo, ¿no? Pero sí teníamos claro que teníamos que duplicarlo, ¿no? O sea, esa era parte de la visión, y obviamente cuando tienes una visión así, pues haces lo que necesites hacer para lograr tal cosa, ¿no? Y bueno, pues así fue como empezó Indar, así fue como me uní, ¿sí? Oye, por ejemplo, algo muy interesante es que estuviste como socio fundador desde el 87 y hasta el Sí, 2007 entraste a trabajar de lleno. O sea, correcto. ¿cómo logra una persona mantener una sociedad con un socio operador que, pues bueno, no sé en qué momento salieron los otros tres socios, pero ¿por qué razón Eduardo seguía siendo tu socio cuando tú trabajabas en otra empresa? O sea, ¿qué valor o cómo fue la fórmula para que lograra esa sociedad durar tanto tiempo? Muy buena pregunta, y yo creo que todo el mérito ahí habría que dárselo a Eduardo. Eduardo, habría que decirlo, no sabía de ferretería. Indar es un negocio de ferretería. Cuando vino a México, ¿no? Entonces se apoyó con los que sabían de ferretería, ¿sí? Y de alguna manera yo creo que eso siempre le hizo tener como un compromiso de reportar lo que hacía. Teníamos reuniones durante todo el tiempo, siempre tuvimos reuniones, primero nos reuníamos una vez al mes, en el tiempo terminamos reuniéndonos una vez al año, una cosa por el estilo, pero Eduardo siempre tuvo claro el hecho de que tenía que estar reportando, ¿no? Entonces, yo normalmente también, como mi experiencia original había sido el tema financiero, me encargué de asegurar que hubiera gente en la administración que entendiera de finanzas, que entendiera y que llevara las cosas en orden, ¿no? Yo creo que una cuestión que siempre padece cualquier negocio que arranca es llevar las cosas en orden. Y Totalmente. las llevamos en orden, pues, porque, digamos, la sociedad sí se planteó, y por lo tanto se podía reportar y se podría hablar de resultados en una forma muy entendible, ¿sí? Muy asimilable. Entonces, nos hicimos amigos en el tiempo, obviamente, pues, ¿cómo se llama? Oye, que no es difícil, ¿no? Eduardo es un tipazo. Es una Lo persona conocí a sencilla. través tuyo y es una Sí. persona muy simpática, tiene un don de gente, pero no ha de ser fácil estar como socio externo y tener un socio operador. ¿No llegó en un momento en que decía, oye, este,
tenía un sueldo como empleado y tú no, o solamente se dividían dividendos. ¿Cómo lo lograron manejar desde el punto de Ese, vista pues, financiero? claro, es un tema interesante. Él sí tenía sueldo, por supuesto, él vivía de eso, ¿sí? Yo vivía de mi sueldo, pero en otra empresa. Este, y no me acuerdo si el segundo o tercer año que arrancamos un reparto de dividendos, pero de pronto nos dimos cuenta de que si queríamos que esa empresa, ese negocio creciera, ¿sí? Iba a ser mejor, ¿cómo se llama?, reinvertir. Entonces Claro, hicimos un pacto de no volver a decretar dividendos. En principio, durante los primeros 10 años, la verdad es que duró mucho más el famoso pacto de no reparto de dividendos porque, ¿cómo se llama?, el negocio al estar creciendo era muy demandante en capital, en ¿no? capital. Entonces, así fue como lo hicimos, ¿sí? Oye, pero es un tema muy interesante porque un conflicto normalmente en las empresas familiares tiene que ver con el tema monetario, ¿no? Es decir, hay un socio que trabaja, otro que no trabaja. ¿Cómo lograron ponerle un sueldo a Eduardo con el que se sintiera satisfecho? ¿Un sueldo de mercado, un sueldo que podía pagar la empresa? Si era un sueldo más bajo, ¿cómo compensaban que estuviera trabajando ahí? ¿Por qué no tú quedarte en Indar y él irse a Urrea? ¿No? O sea, ¿cómo fue que lograron ese acuerdo para que él estuviera tranquilo con ese sueldo que tenía si no había dividendos? Sí, él siempre estuvo remunerado por los resultados y proporciona a los resultados que íbamos dando, ¿no? Ya, Lo cual pues hacía que estuviera pues satisfecho. Aunque también hay que decirlo, los primeros años, estoy seguro que por supuesto que no le alcanzaba con lo que se paga. Pues, cuando partes de una empresa que vende 0.000 incluso durante varios meses, hasta que fue la primera venta, pues no hay resultados, o sea, los resultados son negativos, hay gastos nada más, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Él en España había trabajado en una cooperativa, ¿sí? Cuando decidió venirse a México, quemó naves y pidió que le dieran su parte de la cooperativa, ¿no? Sus partes sociales, y se trajo dinero. O sea, él realmente aguantó los primeros años porque tenía con qué aguantar, ¿no? Y es lo cual, la verdad que es muy admirable. Eduardo es una persona muy admirable en muchas cosas porque hizo lo que hizo, ¿cómo se llama? Bueno, él tiene una explicación también y es interesante. Él al final de cuentas, pues se fue un expatriado, ¿no? Se vino a México y no quería regresar a su tierra con un fracaso de por medio, ¿sí? ya. Entonces estaba comprometido a que eso iba a funcionar o iba a funcionar y lo logró, ¿sí? Y creo que regresó al tercer, cuarto año de que estar aquí a su tierra cuando ya había resultados positivos, las cosas iban bien, ya podía presumir de cosas que había hecho, ¿sí? Y de ahí para el Real, cada año iba una o dos veces, hasta más, a su tierra, ¿no? Pero ¿Y qué consejo le darías a dos socios que van empezando un negocio? Uno es operador, el otro no. Porque al final, el que está trabajando y no tiene un sueldo, pues tiene que ser subsidiado de alguna forma, ¿no? O sea, con el sueldo del que está trabajando como empleado en una empresa más grande, de los mismos. O sea, al final, los primeros años, Eduardo no tenía un sueldo que la empresa podía pagarle de una forma que él quisiera. ¿Cómo se subsidió? ¿Con capital, aportaciones de ustedes o solamente de él? ¿Cómo lo manejaron? no, eso es lo que él puso de su bolsa, o sea, no, no. Nosotros cumplimos lo que ofrecimos en el aspecto de que participaba pues en las utilidades y bueno, lo que más bien te trato de decir es que eran pocas, ¿no? No, no, Ya, no era mucho. Este, Eduardo ¿cómo se llama? Es una persona también muy ahorrativa, muy frugal, no es nada, eh, ¿cómo se llama? Pues, no le gusta gastar de más, ¿no? Que ese también conservador. es bastante conservador. Y ese espíritu lo hizo tanto para su negocio como para su vida personal, ¿sí? Ya. Yo creo que Pero, esa, pero es un buen consejo, ¿eh? O sea, al final es cómo lograr que tengan una sociedad de cerca de 20 años, ¿no? Y cómo fue tu entrada a Indar, perdón, ya una vez que entraste, eh,
después de haber estado tantos años trabajando, digamos, en empresas distintas, ¿cómo fue el nivel de acoplamiento? ¿Fue un proceso fácil? Me imagino que sí, después de 20 años, ¿no? Miren, sí, por supuesto yo conocí la empresa, eso no cabe la menor duda, pero hay un concepto de desaprendizaje, ¿no? Yo venía de una empresa grande que iba a tener más de 1000 colaboradores, posiblemente en el momento en que yo me salí, y entré a una empresa que tenía alrededor de 100, ¿sí? Ya para entonces tenía alrededor de 100. Hay una de las cosas que aprendí, ¿sí? Es que una misma persona tiene que desarrollar varias funciones, ¿sí? No te puedes dar el lujo de tener uno para cada cosa, porque no te da, pues, ni los ingresos te dan para pagar esos gastos, ni tampoco la chamba da como para que estén todo el tiempo trabajando en una sola cosa. Entonces, tenías que compartir. Yo tuve que hacer muchas cosas, pues también, este, eh, en un principio, igual que los hacía Eduardo, que los hacía todo. Entonces, ahí digamos, el tema del acople, pues, cuando decidí irme, sabía que me iba a pasar una cosa por el estilo. O sea, eso hubiera sido, ¿cómo se llama? Ingenuo, pensar que iba a llegar igual a ver a mi secretaria que me traía el café y que no sé, eso no existía ya. ¿Sí? Claro, No, claro. Este, pero pues tampoco fue nada. O sea, una vez que estás mentalizado, lo haces y punto. claro. Oye, y ya hablando de la propia empresa de Indar, me acuerdo que una vez nos platicaste cuando hicieron el cambio de oficinas y el cambio de bodega en el 2017, ¿no? A las nuevas instalaciones que están ahorita. ¿Sí? Este, y que fue un proceso complicado porque el tema de la gente, al momento de cambiarlo de ubicación, hubo cierta resistencia. ¿Qué fue lo que No, aprendiste en ese yo creo proceso que de es cambio? un tema donde aprendes lo que es la arrogancia, ¿cómo se llama? De una forma muy, muy, muy fuerte. Y quiero explicar un poco. 10 años antes de ese cambio, sí, en el 2007, prácticamente cuando yo entré a Indar, nos mudamos de nuestras instalaciones originales que estaban en la Calzada de Independencia y que eran locales que se iban rentando uno tras otro, etcétera, algunos que ni siquiera estaban conectados, entonces había que mover la mercancía por la banqueta y había hasta en otras cuadras locales, a un lugar ya integrado, sí, compramos un edificio de una maquiladora, que daba las medidas que nosotros necesitábamos. Entonces, el proceso de cambio de la bodega del otro lugar a fue pensado de la siguiente manera. Y los proveedores grandes, ¿sí? Donde estaba, vamos a decir, el 80% de la venta, que como tú sabes es el 20% de los productos, según las reglas del señor Pareto, otro matemático italiano, ¿cómo se llama? Ah, hablamos con esos proveedores para dos cosas. Una, que nos financiaran un inventario doble durante el tiempo que iba, ¿cómo se llama?, a durar la transición esta del cambio. Y la otra, para que nos empezaran a surtir ese inventario doble en la nueva localidad. Entonces teníamos el inventario con el que estamos operando en la localidad vieja y empezamos a llenar el almacén con lo que más se vendía en la nueva. Total, para no hacerte la de emoción, nos cambiamos en un fin de semana, ¿sí? O sea, Wow. ya estaba la mercancía, ya estaba, ¿cómo se llama?, etcétera. Hubo mucha mercancía que durante los siguientes semanas posiblemente se estuvo trayendo, pero no era la mercancía que nos daba de comer. Esa ya estaba acá, ¿sí? Entonces cambiamos, agarramos las computadoras, nos las llevamos, los escritorios, o sea, todo nos lo llevamos en un fin de semana y el lunes empezamos a trabajar y el sistema era el mismo que teníamos del otro lado y todo, y no pasó nada. Entonces dijimos, bueno, pues 10 años después, cuando nos cambiamos a nueva instalación, va a ser lo mismo, ¿no? En un fin de semana nos vamos a cambiar. Pero lo que no pensamos bien es que para entonces ya teníamos un tamaño tal que los métodos que usábamos de surtido en la anterior localidad ya no iban a funcionar. Entonces, contratamos un consultor que nos
mostró alternativas de cómo deberíamos de hacer las cosas, etcétera. Y para no ser tala de emoción, cambiamos radicalmente la forma de organizar la mercancía, de ponerla, de surtirla y todo tipo de cosas. Al mismo tiempo, echamos a andar un sistema de gestión de almacén, lo que se llama un WMS, ¿sí? De cero bueno, no de cero, porque esto era un paquete que vende una casa de software que está en Querétaro y que está especializada en ese tipo de cosas. Ellos venden mucho temas de pistolas para lectura de código de código. Toda esta tecnología es lo que finalmente adoptamos en el nuevo almacén. Y bueno, pues tuvimos dos cosas que radicalmente eran diferentes en la nueva ubicación que no habían sido en la anterior ubicación. Era un sistema nuevo, ¿sí? Que por primera vez iba a empezar a funcionar ya en la nueva ubicación, no funcionaba en la anterior. No, bueno, bueno. Y luego ¿cómo se llama? La organización del almacén que puede cambiar radicalmente. Obviamente tronó, fue el fin de semana, ni cual nada, ¿sí? Empezamos, la primera semana no podíamos surtir, y lo peor que no podíamos echarnos para atrás, o sea, ya no podíamos usar el sistema anterior, ni la organización anterior, o sea, porque eso hubiera sido lo fácil, abortamos y nos seguimos como ya sabemos, ¿no? Pues no, había que echar a andar lo nuevo, porque ya nos habíamos comprometido. Total, duramos 15 días sin surtir, ¿sí? Luego poco a poquito empezamos a surtir y poco a poquito, poco a poquito. En nuestro medio, en el medio ferretero, un evento muy importante es la Expo Ferretera. Se celebra el primer fin de semana o segundo fin de semana de septiembre. Me ¿Sí? tocó ir varias veces. Bien, el cambio que estamos platicando, donde no facturábamos ni nada de nada, ocurrió en agosto, un mes antes de la Expo. Teníamos ya contratado el stand de lo que íbamos a exponer y todo tipo de cuestiones, todo estaba hecho a andar y no sabíamos si íbamos a poder vender o no vender durante el evento. Afortunadamente, no hay mal que dure 100 años ni tonto que los aguante. Digo, la verdad que nos clavamos todos a resolver esa bronca, ¿sí? Fin de semana, medianoche, lo que sea, etcétera. A ver exactamente dónde estaban los problemas y empezar a resolverlos. ¿Sí? Para la expo ya estábamos facturando, ¿sí? Y todo business as usual, ¿no? Como dicen, todo funcionó bien. Pero sí fue un tema de arrogancia, porque, bueno, si la vez pasada nos cambiamos en un fin de semana, pues también, ¿no? Nos costó Claro. un poquito más, pero y salió bastante bien. Hoy es una maravilla ese sistema que está implantado ahí. Sí, oye, fíjate que algo muy interesante que pocas empresas lo hacen tiene que ver con el tema de la institucionalización de la compañía, ¿no? Ujú. Platícanos todo el proceso que ha vivido Indar, porque has tenido varios consultores, has tenido, bueno, desde el 88, reuniones anual con socios, has tenido reuniones con Eduardo, empezó un consejo de familia en el 2011. eh, ¿Por qué decidiste comenzar a hacer un proceso de profesionalización de la empresa familiar? Mucho tenía que ver por lo que aprendiste en Urrea. Sí, sí, sin duda. O sea, la verdad, una cosa que nos quedó claro tanto a Eduardo como a mí es que de nuestras familias respectivas nadie iba a entrar al negocio porque no se interesaron. ¿Sí? Eduardo tiene 2 hijas, yo tengo 3, y no les llamó la atención el negocio. Entonces teníamos, ¿cómo se llama? Para asegurar la permanencia de la empresa, crear un equipo de liderazgo fuerte, ¿sí? Y empezamos a buscar gentes con perfil que en un momento dado pues fueran autónomos, etcétera, ¿no? Además, a Dios gracias, pues la empresa ya había crecido a un ritmo tal y a un tamaño tal que permitía ya pagar sueldos de otro nivel y por lo tanto, ¿cómo se llama? Lograr eso, ¿no? Entonces, esa fue la razón. Cuando yo entré a Indar, una de las primeras cosas que hicimos fue un protocolo de accionistas, ¿no? O sea, en donde empezamos a visualizar qué pasa si yo me voy o qué pasa si Eduardo se va antes de tiempo. En ese entonces, algunas de nuestras hijas estaban estudiando en la universidad, qué va a suceder con nuestras ¿En qué año familias. fue eso, el protocolo de socios, de En el accionistas? 2007. El primero fue en el 2007, cuando entré. Después volvimos a hacer otro cuando, ¿cómo se llama? Ya varios años después,
ya institucionalizamos el consejo, que fue en el 2019, ¿sí? Cuando ya las circunstancias de nuestras familias habían cambiado y muchas cosas habían cambiado, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Lo actualizaste. Lo actualizamos, sí. Oye, Ya, ¿y qué consejo le darías a los dueños de empresa hablando sobre el tema de ese acuerdo de socios, protocolo de accionistas? ¿Por qué crees que muchos empresarios no lo hacen? ¿Por qué tú lo hiciste con esa visión? Y más o menos, ¿qué decías? O sea, si tú no estabas, te compraba las acciones, se quedaba tu familia. Más o menos, ¿cuál fue el acuerdo en aquel entonces, 2007? sí, mira, había que, ¿cómo se llama? Asegurar. Obviamente, también sabíamos que la familia ¿cómo se llama? Hay un nombre, ¿Del, ¿no? del socio fallecido? Sí, él soy fallecido, pero hay otro nombre que ahorita no me acuerdo legalmente, el que no está, pues, este, iba a tener que vender al socio que sí estaba, ¿no? Entonces, las condiciones de la venta, etcétera, y en un momento dado, de menos en el primer acuerdo, las condiciones para asegurar que las hijas que todavía no habían terminado la universidad y todo ese tipo, la terminaran, ¿sí? El sobreviviente se iba a encargar de ese tipo de cosas. O sea, no es otra cosa, ¿no? Yo creo que tanto Eduardo como un servidor somos personas más o menos estructuradas, ¿sí? Y entendemos la necesidad de tener ese tipo de cosas por escrito, ¿sí? Y por lo tanto las llevamos a cabo. Pero posiblemente, contestando tu pregunta, mucha gente no lo hace porque cuando tú eres solo, pues, o sea, a quién le reportas? ¿Sí? ¿Cómo que te reportes a ti mismo? ¿A quién le rindes cuentas y todas tus cuestiones? O sea, si te vas, pues te vas y chan chan, ¿no? O sea, acá no, acá eran dos familias y por lo tanto había que hacer cosas al respecto de eso, ¿no? Ya. Entonces, por eso fue que hicimos ese tema del protocolo familiar. Fíjate, el Por ejemplo, 2007, sí, el acuerdo de socios, el sí, protocolo sí, sí, accionario, tiene varios nombres, ¿no? Pero claro, poca gente lo hace en ese tema, ¿no? así es, pero posiblemente sea. Oye, por ejemplo, ya que están operando, de alguna forma, Indar ha tenido muchos premios, ha tenido un crecimiento exponencial. Nada más quiero entrar en un periodo complicado que fue la pandemia, ¿no? 2020. Ahí, ¿cuál fue la clave del éxito para que a partir de la pandemia, porque según la información que tenemos es que en diciembre del 2019 hicieron una reunión de planeación para el 2020, ¿no? Y 2020 viene la pandemia, ¿no? Oye, me acuerdo que una vez estuvimos platicando sobre las caretas, ¿te acuerdas? Las K, ¿no? Oye, Mascarilla, sí. ¿qué fue lo que hicieron para lograr que la pandemia no les pegara y al contrario fuera una época de mucha bonanza para ustedes? Bien, previo a eso yo también tengo que comentar lo siguiente, o sea, de alguna manera siempre haciendo la inquietud de institucionalizar y todo, hicimos un primer consejo invitando a nuestras esposas, algunas de nuestras hijas y a alguno de nuestros cuñados de ambas familias que entendiera de negocio, o sea, como para que aportara una visión diferente. La verdad que como quiera que sea, esto fue un primer ejercicio, ¿sí? Y yo creo que fue útil, pero entendimos que eso no iba tampoco a fructificar mucho porque pues difícilmente ninguno de los que estaban ahí se iba a oponer a lo que pensábamos, ¿no? Pues ahí le haré un comercial al IPADE, tomamos Eduardo y yo el curso de consejos en acción, ¿sí? Enseña a hacer consejos y hacerlos en serio, etcétera. Y ¿cómo se llama? Nuestro taller de fin de curso fue crear un consejo ya con consejeros independientes, ¿sí? Entrevistamos gentes que en un momento dado podrían haber hecho eso, nos quedamos al final de cuentas con dos de ellos y entramos a la pandemia ya con un consejo con personas independientes, Con consejeros independientes, no propietarios. exactamente, consejeros independientes y a quienes en un momento dado escogimos porque pensábamos que tenían, y cosa que sí era cierto, nivel de compromiso, ¿sí? Para tratar de entender el negocio, o sea, no que fueran
a nomás saber qué es lo que estamos haciendo y decir, sigan muchachos, ¿no? Sino realmente entender el negocio y poder dar opiniones y consejos que fueran útiles. Este, y bueno, pues entramos con este consejo ya armado, funcionando, ¿sí? Muy comprometidos, la verdad, los dos consejeros muy comprometidos. Durante todo ese tiempo, ya hasta el final, ¿cómo se llama? Si seguimos juntándonos mensualmente. Habíamos dicho que posiblemente en algún momento íbamos a reunirnos trimestralmente, pero todo el tiempo lo seguimos haciendo de forma mensual porque siempre le dimos un valor, el consejo aportaba un valor. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Bueno, la pandemia, yo creo que hubo varias cosas y yo digo que no fue suerte en el aspecto de que, ¿cómo se llama? De pronto las cosas no funcionaron, sino que habíamos estado trabajando en cosas previas que las circunstancias que se dieron en la pandemia hicieron que funcionaran muy bien, ¿no? Por ejemplo, empezamos a hacer el tema de e-commerce en el 2018, ¿sí? 2 años antes de la pandemia, aprendiendo, haciendo tarugadas y todo tipo de cuestiones, ¿sí? Este, bueno, pues una de las cosas que sucedió con la pandemia es que se cogieron actividades esenciales, ¿no? Se llamaron actividades esenciales y nuestro giro, la ferretería, fue elegido como una actividad esencial y por lo tanto podía seguir operando. Seguir operando. Indar nunca se paró gracias a eso, ¿sí? Y el otro aspecto es que tanto Eduardo como yo hemos tenido varias crisis. Algunas Eduardo se las afectó solo, por ejemplo, la famosa devaluación del 94, ¿sí? Pero varias crisis, como la del 2017 hasta que te estoy platicando, etcétera. Y lo que siempre decíamos, nosotros, en vez de echarnos para atrás, nos vamos a echar para adelante siempre en una crisis, ¿no? Y una crisis, básicamente, como todo mundo entendemos, pues, son problemas, ¿sí? Pero que siempre te forzan a que hagas dos cosas, o que te eches para atrás, o que veas si hay alguna oportunidad que pueda salir para adelante. Entonces, aquí muy en concreto, nosotros decidimos apostarle al inventario y empezamos ¿cómo se llama?, fortalecer la bodega, nuestro inventario, a la hora que se lanzó la crisis. Fue un movimiento muy arriesgado porque una cosa que pudo haber pasado es que no nos permitían operar y por lo tanto íbamos a tener la mercancía ahí debiéndola a todo el mundo, hubiera sido una cuestión muy desagradable, ¿sí? Una de las recomendaciones siempre cuando vas a una crisis de esto es protege tu liquidez, cosa que es cierto, ¿sí? Pero nosotros decidimos inventariarlo. Ya. Lo demás pues, es historia, ¿no? La, la gente, sobre todo aquellos que se fueron a sus casas o a trabajar a distancia, o etcétera, empezaron a remodelar las casas. Y como todas las familias en el país y en el mundo no podían gastar en ¿En experiencias, diversión? en viajes, en cine, en teatros, en nada, todo eso se cerró, ni siquiera ir al restaurante podías ir. Entonces, pues ese dinero que se dejó de gastar en otras cosas, se empezó a gastar en remodelación de casas, ¿sí? Claro, claro. Y las ferreterías, a eso nos dedicamos y por lo tanto, pues nos fue muy bien. Entonces teníamos la mercancía, los preparados y hubo la demanda. Eso hizo que creciéramos verdaderamente como locos. Y los Aparte, dejaron operar. no, y nos dejaron operar. Aparte el tema del comercio electrónico, que yo creo que nadie se lo esperaba, ni mucho menos, en la pandemia se disparó, pero en serio, o sea, Claro. si no pregúntenle a los de Mercado Libre y a los de Amazon y toda esa gente cómo les fue en la pandemia, les fue de fábula, ¿sí? El- Nosotros teníamos ya nuestra experiencia en ese aspecto y logramos también que ese segmento de nuestro negocio se disparara muy, muy fuerte. O sea, entonces, Oye, antes de entrar, y te agradezco mucho esto porque mucha gente le fue mal en pandemia, pero como bien lo dijiste ahorita, ustedes tenían trabajo previo a la pandemia en el tema de sistemas, el canal adicional electrónico, el consejo. Una pregunta importante antes de entrar a la cereza del pastel es, la gente que no tiene consejos de administración y ni siquiera consejos consultivos, ¿qué consejo les darías? Porque al final
existe mucho el miedo de cómo voy a meter gente externa a mi empresa para abrirles mi empresa, cómo van a saber más que yo de mi negocio. Son algunos comentarios que yo escucho cuando la gente no quiere poner un consejo de administración. En tu caso, ¿qué valor le encontraste y qué valor le recomendarías a la gente que lo tuviera, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que hay que perderle miedo es a reportar, ¿no? O sea, Ajá. que eso yo creo que es precisamente el mayor temor y por lo tanto, digo, para reportar necesitas tener las cosas en orden, ¿sí? Entonces, pues hay que tener cosas en orden, no hay que tener miedo a reportar. Y yo creo que una cosa que se puede experimentar también es con el tema de consultores, ¿sí? Si no quieres tener consejeros todavía, puedes invitar a gente que no hace lo que tú haces, pero que sabe cierto tipo de habilidades que tú no tienes y que te muestre caminos, ¿no? Este, yo la verdad que soy muy amante del tema de consultores externos porque la verdad es que te ayudan muchísimo, ¿sí? A ver cosas que tú no ves. Entonces ahí es, de pronto tienes gente que te está dando consejos, ¿sí? De cosas que ocurren en otros lados, pero que son aplicables a tu negocio. Y Y de, cómo escogerías a los consejeros? O sea, ¿cuál es el consejo para escoger a los consejeros, Juan Manuel? bueno, depende de qué es lo que busques, ¿no? ¿Cómo se llama? Que tengan habilidades de las que tú carezcas, ¿no? Este, y básicamente que, pues eso no sé cómo, es que es como cuando tú entrevistas a una persona para invitarla a trabajar, pues te causa una cierta impresión, ¿no? Pero que debe ser gente con la que hagas empatía, ¿sí? ¿No? Que si Claro. no, obviamente lo demás ya para qué, ¿no? Lo demás es lo de menos, como dicen. Y que en el proceso de estar eligiendo veas si es alguien con la que te puedes hallar o no te puedes hallar, ¿sí? Ya. Este, yo creo que esas cosas son básicas. Este, ¿Cómo se llama? Les hables claro de qué es lo que estás esperando, que te digan claramente si están dispuestos a hacerlo o no. Y bueno, nosotros corrimos con suerte porque a los que comprometimos le atoraron desde principio a final, pero estar dispuesto a que si no funciona, pues otro, ¿no? Y otro, y otro, y otro. Eso. Y, Y conozco a los consejeros que estuvieron contigo, gente muy profesional, ¿eh? Oye, y aquí la gran pregunta, Juan Manuel, aquí la gran pregunta, oye, si en el 2022 fue el EBITDA más alto en la historia de Indar, ¿no? Septiembre fue el récord de ventas, la decisión de vender la empresa ya la tenían desde antes. ¿Por qué lograron la venta de la empresa? Porque muchos empresarios en México les da miedo vender su empresa porque dicen, ¿cómo voy a vender el patrimonio de toda la vida? ¿Cómo fue ese proceso interesante que al final, pues, Holcim los adquirió en el 2023, ¿no? ajá, bueno, al principio, de hecho, técnicamente a fines del 22, en la realidad fue los primeros días de enero del 23, por cuestiones de sus estados financieros y su tema, no querían poner todo un año en el balance sin gozar de los resultados, ¿no? Pero bueno, a propósito fue, con el cierre del 22 fue, este, mira, nosotros, la pandemia nos sirvió también para varias cosas, ¿no? O sea, nos fue muy bien y todo tipo de cuestiones, pero también, tanto Eduardo como yo, ya teníamos más de 65 años cuando empezó todo el rollo pandémico, ¿sí? Y pues las recomendaciones que te empezaron a dar en un principio es que había que proteger a los vulnerables, ¿no? Y los vulnerables, si tú te acuerdas, pues son los diabéticos, los que tienen alta presión y no sé qué tanto, pero también los que tenían 65 años o más. De hecho, algunas hasta desde 60 años. Entonces nosotros, muy obedientes y muy respetuosos de todo tipo de cosas, mandamos a todo el mundo a sus casas, los que estaban en tema vulnerable, los que podían trabajar, que trabajaran desde sus casas, y los que no, ¿cómo se llama? Pues en modo descansar, de los días, porque tuvimos un chofer que tenía más de 65 años y que se fue a su casa durante el tiempo que duró el confinamiento, sin hacer nada para la empresa, no ganando su sueldo y todo tipo de cuestiones. Los demás sí, pues había gente de ventas, gente de administración, gente de otras áreas, este, eh, que, que podían trabajar desde casa, ¿no? De hecho, al final de cuentas, hicimos turnos para que
todo el mundo en un momento dado se queda. Pero bueno, después de que hicimos eso, nos dijeron, oye, tú y yo, ¿qué onda? Tenemos más de 65 años, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos siendo también obedientes y vamos a nuestras casas y empezamos a trabajar en nuestras casas. Pero este, eso como que te hace empezar a pensar de otra manera. Decir, oye, ya estoy en una edad en donde ya soy frágil o ya soy vulnerable, ¿no? O sea, y por otro lado, ninguna de nuestras hijas va a entrar al negocio. ¿Cómo garantizamos que este negocio siga adelante en el futuro? Pues mira, había dos alternativas. Una, ¿cómo se llama? Poner a un director en nuestra, ¿cómo se llama? Lugar, o la otra vender. Decidimos por la segunda porque el director pensamos que nos íbamos a tardar tiempo en echarlo a andar, etcétera, y si estábamos nosotros junto con él lo íbamos a estar estorbando, ¿sí? Así que mejor decisiones fuertes, vámonos, ¿sí? Y eso fue lo que decidimos. El consejo nos ayudó mucho en ese aspecto también, porque una vez que tomamos la decisión, lo que hicimos fue empezar a preparar la empresa para la venta, ¿no? Ya, Había un profesor en el IPA de Joan Ginebra que decía, ponle moño a tu negocio y véndelo, ¿no? claro. Me recuerdo de eso. Bueno, pues empezamos a ponerle el moño. Este, y por eso esos resultados pues fueron ya también algo que estuvimos trabajando para lograr ese tipo de resultados y poder lograr mejores valores, ¿no? Para la empresa. Para la empresa. Oye, ¿y el proceso de venta, cómo lo viviste? ¿Es un proceso estresante? ¿Es un proceso complicado para la gente que nunca ha vendido una empresa? ¿Cómo lo sentiste como Juan Manuel, como persona y como accionista? Sí. Mira, punto número uno, hay un tema que yo creo que para mucha gente debe ser muy delicado, no sé cómo llamarlo, que es el famoso due diligence, ¿no? La auditoría de compra. Nosotros, cuando decidimos institucionalizar la empresa, decidimos poner las cosas en orden, ¿sí? Claro. Y nuestro financiero y la gente, todo, aquí las cosas van en orden, ponemos registros contables. Es una de las cosas primeras que hizo el consejo, cuando entraron con nosotros, independientemente pues, para vender, es, a ver, ¿quieren realmente llevar las cosas en orden? Cambien de auditor, ¿sí? Pues nosotros teníamos un auditor que la auditoría todos los años, y nos hicieron que contratáramos a un despacho ya de otro nivel. También Inder ya era de otro nivel. A nosotros nos costaba trabajo verlo, ¿sí? Pero bueno, obviamente eso, ¿cómo se llama? Nos hizo todavía meter más en orden las cosas que todavía tenían oportunidad. Entonces llega el famoso due diligence, nos pasan los cuestionarios de lo que había que hacer, pues yo diría que toda la información la tenían en 15 días. O sea, fue un proceso muy rápido. Después de eso, pues, tomaron, a tomar decisiones y todo el estilo, pero por ese lado no nos costó trabajo. Yo creo que una cosa que no fue tan tensa como dices, fue que nosotros ya nos habíamos decidido vender la empresa y el comprador estaba buscando algo como lo que nosotros teníamos. Se Entonces, dio. hubo siempre muy buena voluntad de ambas partes. Realmente no hubo grandes negociaciones, etcétera. Realmente nosotros sí contratamos a alguien de nuestro lado que nos ayudara a llevar esto, no los consejeros, sino alguien externo, que pues, obviamente nos preparó, nos dio su opinión de valor, etcétera, sobre dónde podíamos estar moviendo. Y bueno, pues eso fue lo que pedimos y eso fue lo que logramos, porque pues eso a lo mejor no te quedas con la sensación de que pudo haber logrado más, ¿no? Pero pues no, o sea, logramos lo que realmente estábamos buscando. Siempre pasa eso, ¿no? Oye, Juan Manuel, para ir terminando, después de 40 años de una carrera muy exitosa, con muchas enseñanzas, después de haber vendido tu empresa en el tamaño que ya estaba, que es información pública, ¿qué hay para ti, para Juan Manuel? O sea, ¿qué hay para ti? ¿Qué viene con la relación de Eduardo? ¿Cómo te gustaría, si al día de hoy tú ya no estás, que te recordaran? O sea, ¿cuál quieres que sea tu legado en tu familia, entre tus amigos, en la comunidad empresarial? ¿No? Sí, bueno, primero el tema con Eduardo.
nos quedamos con todavía un par de empresas, ¿sí? De hecho, con tres empresas nos quedamos de socios, Eduardo y yo, que no están aquí mencionadas, pues, pero seguimos todos siendo socios, pues, Eduardo y un servidor. Y aparte, yo en lo personal también tengo sociedad con otros amigos en otras empresas. Entonces, vamos a decir, ¿cómo se llama? No me va a aburrir, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, ¿sí? De hecho, Eduardo y un servidor, junto con un contador que nos está apoyando ahorita, nos seguimos reuniendo semanalmente, o sea, viendo cosas, etcétera, llevando. Así que, este, por ahí seguimos la relación y la seguiremos mediante el futuro. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Mira, a mí me da mucho gusto, y desde toda mi experiencia laboral, desde empecé a trabajar en aquellos años como programador, etcétera, encontrarme compañeros de trabajo, ¿sí? Que me saludan con gusto, ¿sí? Y digo, bueno, se me hace sentir que fui un buen compañero de trabajo, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se llama? Subalternos míos que me siguen, ¿cómo se llama? Hablando con mucho gusto. Supongo que fui un buen jefe, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría que me recuerden así? O sea, con el mismo gusto que me demuestran cuando me los encuentro en la calle o en alguna reunión o en alguna cosa, sí, pues que eso siga pues en un momento dado. Yo creo que con eso las cosas han valido. Oye, Juan Manuel, y una última pregunta. A toda esa gente, dueños de empresa, que no han empezado un proceso de institucionalización de su compañía, que no han empezado un proceso para planear la sucesión en la dirección y en el patrimonio, por la razón que quieras, ¿qué consejo le darías a aquellos dueños de empresa que no han empezado a hacer absolutamente nada en ese proceso de preparar su salida y la sucesión? Pues simple y sencillamente que piensen lo que nosotros pensamos, en que no somos de acero, no vamos a durar toda la vida. En algún momento dado se nos va a pagar esto, ¿sí? La máquina se va a detener. Entonces, pensar muy seriamente en ese momento, sí, sí, sí. Ese momento que va a llegar. No hay alternativa, de ese no te escapas. ¿Cómo quieres que las cosas pasen? ¿Y cómo quiere decir muchas cosas, o sea, desde el punto de vista de herencias y testamentos y todo tipo. ¿Quieres que tu familia se pelee como locos por lo poco, lo mucho que les dejen? ¿O quieres que se queden contentos todos y en armonía? Yo tengo, ahorita que estamos a relación a la familia real, el gran ejemplo de Raúl en ese aspecto. Yo nunca he visto a alguien que ha hecho un proceso tan ordenado como lo que hizo él. Y entonces, tuvo un maestro muy bueno en este aspecto, ¿no? Pero hay que pensar en eso, o sea, te vas a ir, ¿no? ¿Quieres que se peleen o no quieres? Y luego, por otro lado, si en tu empresa hay muchas poquitas familias trabajando y que dependen sus familias de esa chamba y de eso, ¿cómo quieres dejárselos? ¿Sí? O sea, ¿quieres que sigan? ¿Quieres que todo ese esfuerzo que hicieron se mantenga o no? Entonces yo creo que debería haber un compromiso con la permanencia de las empresas, ¿sí? Este, y también con el bienestar familiar. Entonces eso hay que pensarlo, porque de que te vas, te vas. Entonces cuando te vayas, ¿qué quieres dejar, no? Oye, como yo le digo a mis clientes, todo tu patrimonio alguien se lo va a quedar. Creo Sí, que es inteligente definir quién quieres que se lo quede, ¿no? bueno, tal cual. O sea, al final alguien se lo va a quedar. Así es. Oye, Juan Manuel, la verdad es que yo encantado de seguir platicando contigo. Sé que estás muy ocupado, pero la verdad es que te agradezco mucho esta conversación, esta charla, entre amigos. La verdad es que yo estoy seguro que lo que estamos haciendo con este tipo de entrevistas le mandan un mensaje brutal a la comunidad empresarial con ejemplos tan brillantes como el tuyo, el de Eduardo, como el de Indar y todo lo que has hecho. Hice algunas llamadas antes de la entrevista para preguntar sobre ti a varias personas del IPADE, ¿no? Que no mencionamos al IPADE en ningún momento en la entrevista, pero el ¿Cómo IPADE no? es, Yo le hice el anuncio de Conceptos en Acción. sí, 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 del programa, pero la verdad es que yo tuve la gran suerte, el gran privilegio de conocerte a través del IPADE, de la Sí. Asociación de Egresados del IPADE, ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Pero la verdad que toda la gente que hablé por teléfono para pedir datos tuyos para la entrevista,
todos absolutamente se expresaron muy bien de ti, ¿no? Em, Todos me dijeron que eres muy serio y eso sí coincidimos, ¿no? Pero que tienes una calidad humana tremenda, ¿no? Así es que te agradezco muchísimo la plática. Estoy convencido que tu mensaje le va a servir a muchísimos empresarios de todo tipo de tamaños para darse cuenta cómo hacer las cosas profesionalmente y lograr que tu empresa la compre una compañía del nivel de Holcim y que hoy tengas esa tranquilidad emocional y profesional, ¿no? Te admiro mucho, te aprecio mucho el tiempo y seguimos en contacto, mi querido amigo. Cuando vaya a Guadalajara te busco para órale, vernos y platicar, ¿no? de acuerdo, claro que sí. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Vale, porque hasta luego. Hasta luego, gracias, bye. Bye.